Buenas tardes, mi nombre es William Andrés Solarte Riaño, presento mi identificación. Pertenezco al grupo de Física Electrónica, grupo 14. A continuación les voy a exponer algunos conceptos fundamentales. Tenemos la carga eléctrica, que es una propiedad de determinadas partículas subatómicas que se manifiestan a través de fuerzas de atracción. Aquí podemos ver que cuando hay protones y electrones más y menos se atraen. Cuando son protones de signo positivo se repelen, y cuando son electrones también se repelen. Entonces observamos dos tipos de cargas: una que es positiva, que corresponde a los protones; una que es negativa y que corresponde a los electrones. La carga que se representa con el símbolo C, que significa Coulomb, según el sistema internacional de unidades. La carga en movimiento representa una corriente y esta puede pasar por un alambre. Un amperio corresponde a un Coulomb de carga. Aquí tenemos un bosquejo de la dirección del movimiento de la carga. Aquí tenemos algunas cargas individuales. Tenemos un sentido y también tenemos un concepto que dice que un electrón tiene una carga de menos 1.602 por 10 a la menos 17 Coulomb, y un protón individual tiene una carga de más 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb de carga. Otro concepto importante es la corriente eléctrica. Aquí podemos ver que es un flujo de carga eléctrica que circula o viaja de forma ordenada por un conducto. Su unidad de medida son los amperios, se simboliza con la letra A. También se puede representar con la letra I. Un amperio es igual a un coulomb por segundo. La carga, las corrientes pueden ser alternas o pueden ser continuas. Aquí tenemos dos bosquejos, dos gráficas. Tenemos aquí el plano cartesiano y tenemos una línea aquí. Esta nos representa cuando es una carga directa o conocida como carga continua. Y aquí en el otro plano tenemos cargas alternas o corriente alterna, como se puede nombrar también, y fluctúa en positivo y negativo. Esto es una señal sinusoidal. Listo, tenemos por otro lado la tensión, que también es conocida como el voltaje, y es una magnitud física que empuja a los electrones y cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Se simboliza con la letra V y su unidad de medida son los voltios o volts. El sentido de la tensión se indica mediante un par de signos más y menos. Aquí podemos ver un pequeño bosquejo de más y menos. Otro concepto importante es la energía, en este caso la potencia. En la potencia es una proporción con la que la energía eléctrica se transfiere por un circuito eléctrico por una unidad de tiempo. Su unidad de medida son los vatios y se representa con la letra W, que serían watts. La potencia es medida en joule por segundo, es representada por la letra P. Aquí tenemos una pequeña ecuación donde tenemos que P, que es potencia, es igual a voltaje por corriente. Se puede decir que la cantidad de energía que absorbe un elemento en un momento, se puede decir que la cantidad de energía es la cantidad de energía que se absorbe en un elemento en un momento determinado. ¿Sí? Como les hablé aquí, esta fórmula podríamos hallar potencia si tenemos voltaje y corriente. Esta sería la ley de Watt. Tenemos una pregunta problematizadora. Dice: en el análisis de C, ¿por qué es necesario que la tensión tenga signos? Listo. Es necesario ya que la mayoría de dispositivos que trabajan con corrientes directas requieren polaridades exactas, positivas y negativas. Un ejemplo: una batería de carro que produce voltaje DC tiene su positivo y su negativo para alimentar sus componentes, los cuales conllevan cargas eléctricas en la misma dirección. ¿Sí? Me pareció interesante este gráfico que nos mostraban en una presentación, y me pareció importante esta nota que decía que la definición de toda tensión debe incluir un par de signos más o menos si se utiliza una cantidad de voltaje o tensión sin especificar la ubicación del par de signos más o menos. Se está empleando un término indefinido. La figura 210A, que sería esta,
y B no sirven como definición de B de tensión. La figura, o sea, estas dos no servirían como definición de tensión. Estas dos sí, pues tienen el voltaje, que sería y tener su más y su menos de entrada al circuito. Bueno, muchas gracias.